y 12. Le vamos a dar lectura a algunos versículos que vamos a ir viendo de manera conjunta para esta predicación. Voy a hacer una oración, les pido que me acompañen. Vamos a orar. Dios, queremos que nos hables en esta hora. Queremos también entender tu misericordia, aceptarla también, Señor. Que aquello que hayamos hecho mal, si hemos ofendido a alguien, si alguien tiene alguna queja de nosotros, Señor, que tú con tu misericordia nos muestres el perdón, nos muestres que ya nos has perdonado, nos muestres tu bondad también, Señor. Queremos que tú nos hables a través de esta palabra y que todo lo que hagamos y entendamos en esta hora sea para darte gloria a ti. Úsame, Señor, y a mis hermanos también. Ayúdanos a entender a cada uno lo que tú quieres hablarnos de manera individual y a la iglesia. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y el título de la predicación de esta tarde, ahora sí, hasta me ganaron, aprendiendo a ser perdonados. Aprendiendo a ser perdonados. Y en la mañana aprendimos que Dios nos ha dado su naturaleza del perdón, aquella que nos lleva a perdonar. Aprendimos que el amor, el perdón y la gracia vienen de Dios y que nosotros podemos participar en el propósito también de Dios al perdonar a quienes nos ofenden o contra quienes tenemos alguna queja. Vimos que si hay dentro de nuestro corazón malos deseos, que si hay avaricia, que si hay actitudes pecaminosas, no vamos a poder perdonar, porque todo eso nos aleja de Dios, todo eso es pecado. Pero cuando Dios viene a nuestra vida, nos da esa vida, nos da su naturaleza, que es la naturaleza del perdón. Y en este proceso de perdonar, vamos a ver que hay varias personas, varios elementos que participan. Hay varios elementos y ocurren muchas cosas. ¿Y quiénes son los participantes? Para un cristiano, si algún cristiano ofende a otro, hay 3 participantes, no nada más son 2. Hay 3 participantes. El primero es el que ofende, el segundo es el que recibe la ofensa y el tercer participante es Dios. Es Dios, porque también cuando ofendemos a algún hermano, cuando le hacemos daño, también estamos pecando contra Dios. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pide su herencia y se va, la malgasta, y cuando el Señor toca su corazón, cuando vuelve en sí, la idea de él es regresar a su padre y pedirle perdón, decirle: he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Cuando ofendemos a algún hermano, ofendemos a 2 personas. Primero a Dios y después a nuestros hermanos, al que hayamos ofendido. En la historia del hijo pródigo, quienes fueron los ofendidos fue el padre y fue Dios. Dios nos da el mandamiento de honrar a nuestros padres. Entonces, cuando el hijo pródigo se va, deshonró a su papá y deshonró a Dios, quien había dado ese mandamiento. Entonces, cuando tenemos algún conflicto con alguien, cuando ofendemos a alguien o le hacemos daño, estamos ofendiendo a 2 personas, a la que le hacemos el daño aquí en la tierra y a Dios. Y vemos también que cuando hay algún altercado, cuando hay algún pecado, cuando se hace algún daño, hay algunos sentimientos. Los sentimientos del que es ofendido, el sentimiento de pérdida, el sentimiento de ofensa, el sentimiento tal vez de enojo.
Hay una pérdida tal vez de alguien que le prestamos dinero y perdimos ya también ese dinero, como veíamos hace 8 días con Ever. Hay alguna mala palabra que también podemos perder, los sentimientos, alguna actitud, alguna mala palabra, alguna actitud. Y esos sentimientos son de quien recibe la ofensa. Y es normal sentir eso, sentir tal vez el enojo, sentir el dolor. En la mañana veíamos Mateo 5, bienaventurados los que lloran. A veces lloramos cuando alguien nos ofende. Y podemos estar en las dos partes, cuando ofendemos a alguien y cuando nos ofenden. Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que Dios hace cuando nosotros ofendemos a alguien, cuando nosotros le causamos daño a alguien. Dios actúa con misericordia para las dos partes involucradas. A una parte le pide que perdone, a una parte le pide que olvide. Pero Dios también trabaja con la otra parte, la que ofende. Y vamos a ver cómo Dios va a trabajar en esta parte cuando nosotros, los que somos casados, vuelvo a este ejemplo, los que somos casados y ofendemos a nuestra pareja o decimos algo, hay algo ahí, ¿no? En nosotros que nos mueve a reponer, a reconciliarnos. Cuando igual ofendemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, hay algo que nos mueve dentro de nosotros. Y ese es Dios, ese es Dios. Cada uno de nosotros hemos estado en una de esas dos partes, ofendiendo o siendo ofendido. Dependiendo de la madurez de cada uno, a veces pasamos por alto las ofensas. Pasamos por alto que no nos saludaron en la calle, pasamos por alto que nos deban dinero, dependiendo de la madurez de cada uno de nosotros. Pero Dios mueve en los corazones de quien ofendió algunos aspectos. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos va a enseñar a que nosotros seamos perdonados cuando ofendamos a alguien. ¿Alguien ha ofendido a alguien? ¿Algunos de los que estamos aquí? Sí, muchas veces, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, de muchas maneras hemos ofendido a alguien. Y como primer punto, aprendemos que Dios no se queda de brazos cruzados, porque Dios que nos ve está viendo qué actitudes tenemos con nuestros hermanos. Si nosotros ofendimos, Dios baja y empieza a tocar nuestros corazones, a redarguirnos. Y ese es el ejemplo que nos da esta historia de David y Betsabé. De manera rápida y resumida, vemos que el pueblo de Israel estaba en una guerra. David tenía que ir a la guerra, pero decidió no ir a la guerra. Y cuando estaba en su palacio, vio a una mujer en su casa y le gustó y ordenó a sus criados que la trajeran. Y David adulteró con esa mujer. Después la mujer le dice, después Betsabé le dice que había quedado embarazada. Viene un problema para David, porque esa mujer tenía esposo y ese esposo estaba peleando por David allá en la guerra. Estaba representando a David en la guerra. Traicionó la confianza de un hombre, traicionó la confianza de Dios. ¿Y qué hace David? Hace todo lo posible para que su pecado sea cubierto, sea encubierto. Al final manda matar a Urías, al esposo de Betsabé, y pecó contra Urías, pecó contra Betsabé y pecó contra Dios. David hizo el daño a Urías, le quitó a su mujer y después lo mandó matar. Es algo terrible. Y a lo mejor nosotros no podemos, decimos, no, nosotros no hacemos eso cuando ofendemos a alguien. Pero en todos los casos, si nosotros ofendemos a alguien,
Dios manda al Espíritu Santo a confrontarlos. En esta ocasión Dios mandó a Natán a confrontar a David. Y Natán llega con una historia. Le dice, había un hombre que tenía una oveja hermosa, pequeña, pero había otro que tenía mucho dinero y tomó esa oveja a la cual el pastor amaba. ¿Qué merece esa persona? Y David dice, merece la muerte. Muchas veces cuando ofendemos a alguien, dejamos de hacer cosas, sentimos que merecemos la muerte, así como David. Pero Natán le dice a David, no vas a morir. Dios ya te ha perdonado. Y inicia un proceso en David que vamos a ver en Salmos 32 y en Salmos 51. Salmos 32 y Salmos 51. Y vemos que Dios ya ha iniciado su acción. Dios no se ha quedado de brazos con quien ha ofendido. Primero nos confronta con el pecado y nos confronta con la ofensa que hemos hecho. ¿Quién es nuestro Natán? Es el Espíritu Santo que habla a nuestra vida. A veces es un hermano, a veces es nuestro padre, nuestros hermanos de la carne, nuestra esposa, nuestros hijos. Cualquiera puede hacernos ver nuestro pecado, pero siempre es Dios moviendo para incomodarnos. Dios está actuando, Dios toca nuestra mente y nuestro corazón para no dejarnos cómodos con lo que hicimos. Son actos de Dios para no permanecer en nuestra rebelión, para no permanecer distanciados de nuestros hermanos. Es la misericordia de Dios actuando. Hay algunos hermanos que han hecho algún daño hacia nosotros. No sabemos cómo Dios esté trabajando con esos hermanos, pero de que Dios está trabajando, Dios está trabajando. Depende de cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios. A veces es pidiendo perdón, a veces es redimiendo el daño, pero Dios está trabajando en los hermanos que han hecho daño, en quienes nos han hecho daño. Y David lo experimentó de la siguiente manera, tocando su corazón. Vamos a Salmo 32, 3 y 4. Salmos 32, 3 y 4. Y vemos que el pecado de David y Dios actuando en su corazón le hizo un poco de aflicción, un poco a lo mejor de dolor en su mente y en su corazón, en su espíritu. Versículo 3 y 4 de Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué quiere decir? Que Dios estaba trabajando en David. Dios estaba tocando el corazón de David, porque David no había confesado su pecado. David quiso encubrir su pecado, pero Dios estaba trabajando. Y así trabaja en cada uno de nosotros cuando ofendemos a alguien, cuando pecamos contra alguien. Y ustedes me van a decir si es cierto. Recuerden, cuando ofendieron a alguien, cada uno de nosotros, cómo Dios trabajó en nosotros, cómo Dios nos llevó a lo mejor a no poder dormir una noche o dos o tres, porque lo que hicimos estuvo mal a los ojos de Dios o a los ojos de los hombres. Es Dios moviendo nuestros corazones. No sabemos cómo Dios trabaje, lo vuelvo a repetir, en los corazones de quienes han hecho daño a cada uno de nosotros, de quienes han hecho daño a la iglesia. Pero Dios ha de estar moviendo pensamientos y corazones.
Confiamos en que así sea. Dios moviendo su corazón, el de David, tal vez afectando su comodidad, alguna comodidad también de nosotros. El Espíritu nos está redarguyendo, pero en medio de ese dolor, en medio de esa angustia que sentimos cuando Dios toca nuestro corazón por haber hecho algo malo, Dios nos muestra una salida. Y este es el punto número 2. Aprendemos que hay salida. Y esa salida es la gracia y el perdón de Dios. En el versículo 5 de Salmo 32 vemos cómo salir de esta situación en la que Dios nos está incomodando. ¿Cómo lo hacemos? Primero, declarando nuestro pecado. Declarando nuestro pecado. Dice Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesando nuestro pecado, esa es la salida para cuando estamos siendo redarguidos por Dios, confesando nuestro pecado ante Dios y ante aquellos a quienes les hicimos daños. Salmo 51:7. Salmo 51:7. La maldad está ahí. Lo que hicimos estuvo ahí a veces por un arrebato de enojo, por un arrebato de ira, porque nos dejamos llevar por el momento, la circunstancia, pero la maldad está ahí y si la dejamos crecer, va a continuar haciéndonos hacer cosas malas. Pero así como David, la salida es pidiendo ser purificados. 51:7 dice el versículo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Un pecado, una ofensa a nuestro hermano es una manchita en nuestro corazón, pero al confesar ese pecado, al pedirle a Dios que nos purifique, el Señor nos limpia y dice que vamos a ser más limpios que la nieve. Salmo 51:7. 3. Aprendiendo a recibir el perdón, también aprendemos a recibir la misericordia de Dios, la misericordia del perdón. En el versículo 6 vemos cómo opera el perdón de Dios, cómo Dios nos da ese perdón. Él ama la verdad, dice el versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad y acepta la verdad en lo íntimo. En otras palabras, en una plática directa con Dios, donde podemos confesar nuestras ofensas y ahí el Señor nos ayuda a comprender la gravedad de nuestros actos. El Señor limpiando y olvidando nuestros pecados, limpiándonos de ellos, más blancos que la nieve. El Señor dándonos gozo por el perdón recibido, según el versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Se acuerdan qué decía Salmo 32? Que dice en el versículo 3, mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero en Salmo 51:8 dice, se recrearán los huesos que has abatido. Con ese perdón, con esa misericordia que Dios nos da, nos restaura, nos devuelve el gozo. Como dice el versículo 8, el Señor restaurando, se recrearán los huesos que has abatido, porque el Señor te ha perdonado y porque el Señor ha restaurado la posición en la que tú estabas antes de pecar. Limpio y sin mancha. En el versículo 9 de Salmo 51 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El Señor borra
las maldades. Esta parte de borra todas mis maldades significa que Dios está trabajando en nosotros, que ya no vamos a volver a ofender a Dios de la misma manera. Va a borrar nuestras intenciones del por qué ofendimos a nuestro hermano y por qué ofendimos a Dios. Dios está cambiando nuestra vida, está modificando la forma en la que vemos a Dios. Él borra esas maldades, Él borra nuestros pensamientos malos. 4. Aprendemos que necesitamos ser moldeados. Si ofendemos a alguien, es porque hay algo en nuestro corazón que no está bien y que no se asemeja a la naturaleza de Dios. Si nos enojamos con alguien, si nos airamos con alguien, si tenemos un arrebato de enojo, de locura, hay algo que no está bien en nuestro corazón. Pero Dios con el perdón nos muestra qué es lo que tenemos que modificar. Aprendemos que necesitamos ser moldeados. Entendemos la necesidad de realizar cambios en nuestra vida. Ya no ofender, dejar la ira, los gritos, las maldiciones, todo aquello que veíamos en la mañana y que no corresponde a la naturaleza de Dios. Cuando Dios ha trabajado en nosotros, llevándonos a querer cambiar lo que está mal dentro de nosotros, es lo que entendemos por ser moldeados. Queremos que Dios nos cambie porque ya no queremos ofender a nuestro hermano, porque lo amamos. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el versículo 10. Aprendemos que lo mejor para nosotros es estar cerca de Dios. ¿Cómo se habrá sentido David al haber pecado y al no sentir a Dios tan cerca? Y Dios no estaba cerca porque había pecado en David. Y hasta que David no confesó su pecado, Dios no estuvo con él. Aprendemos que Dios nos moldea llevándonos por mejores caminos. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y esa es una confianza que tenemos en Dios, de que Él nos está mirando, de que Él nos está guiando, de que Él nos está enseñando. Y por eso aprendemos que necesitamos ser moldeados. 5, es el último punto. Para aprender a ser perdonado, aprendemos que cuando aceptamos el perdón, glorificamos a Dios. El perdón de Dios ya está ahí, moviendo nuestro corazón, redarguyéndonos. Nos dice Dios que debemos confesar nuestro pecado ante Dios y ante la persona a la que ofendimos. Nos muestra que podemos recibir esa misericordia y que al recibir la misericordia vamos a ser moldeados. Pero cuando aceptamos el perdón, glorificamos a Dios, porque es parte de la naturaleza de Dios, de la naturaleza perdonadora de Dios. Vayan conmigo ahí, regresamos a Salmo 32:8, Salmo 32:11, perdón. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿A quién le está diciendo David esto? Al pueblo. Se lo está diciendo a quienes vieron su pecado, a quienes vieron cómo Dios los restauró, a quienes vieron cómo Dios perdonó su pecado. Y cuando hay perdón dentro de la iglesia, nos alegramos. Muchos hemos sido testigos y hemos sido beneficiados de ese perdón de la iglesia,
que la iglesia ha mostrado. Y la iglesia responde con júbilo, con gozo, cuando un pecador se arrepiente. Y me imagino a David alegre, dirigiéndose a la congregación que había visto cómo el Señor lo perdonó, animando también a la congregación a adorar a Dios por lo que hizo en su vida. El perdón también es un asunto de comunidad, porque cuando nos peleamos con algún hermano, cuando hay reconciliación, la iglesia se alegra, la iglesia también ve, y la iglesia alaba a Dios por la reconciliación, por la restauración que ha habido. Dos, el perdón nos lleva a ser agradecidos. El perdón nos lleva a ser agradecidos para alabar a Dios. Salmo 51:15, alguien que me ayude a leerlo. Salmo 51:15. Gracias, hermana. Somos agradecidos y alabamos a Dios porque Él nos ha restaurado cuando lo hemos ofendido. Ser perdonados nos ayuda a entender qué es lo que Dios busca de sus hijos. Un corazón contrito y humillado. Dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tanto perdonar como ser perdonado requiere de hombres y mujeres valientes que muestren humildad. Humildad para recibir el perdón. A veces el pecado, Satanás nos hace tener una idea de que por el pecado que hemos hecho no merecemos estar aquí o no merecemos el amor de Dios. Y eso es lo que hace, pero Dios está trabajando y a veces no aceptamos ese perdón de Dios y por eso decidimos a lo mejor no venir a las reuniones, a los cultos, porque no nos sentimos dignos, pero ninguno es digno. Entonces eso requiere también ser humildes, ser perdonado y perdonar requiere humildad. El perdón que recibió David nos enseña que donde abunda el pecado, abunda también la gracia de Dios. Le dijo Natán a David, no vas a morir. Y eso es la muestra de la gracia de Dios. Un pecado que el pueblo de Israel también quiso ocultar. Este pecado solamente está descrito en Segunda de Samuel, pero en Crónicas no, que abarcan casi los mismos temas. En Crónicas, estos libros fueron escritos para mostrar la gloria del pueblo de Israel, para mostrar a David como el ejemplo del rey que Dios les había dado, pero no muestran este pecado de David. Si buscan ahí en Crónicas, en Primera y Segunda de Crónicas, no viene este acontecimiento de David, porque fue un pecado tan fuerte, tan grande para el pueblo de Israel, que algunos prefieren no contarlos porque quita toda la idea de la perfección del rey David. Entonces es un pecado tan grande, pero para ese pecado tan grande está la gracia de Dios. Entonces aprendamos a recibir esa gracia de Dios, aprendamos a ser perdonados y vamos a leer juntos Romanos 5:20. Romanos 5:20. Si ya lo tienen, hermanos, lo leemos
Leemos todos juntos Romanos 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aprendamos a recibir esa gracia de Dios. La gracia de Dios no la merecemos, pero Dios nos la da. Vayamos también a Lucas 7:47, Lucas 7:47. Y el contexto es de la mujer que ungió los pies del Señor con perfume. Se piensa que la mujer adúltera. Y dice el 47, lo leemos todos juntos: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y la traducción en lenguaje actual, a ver si la vemos ahí y entendemos. Dice, Jesús dijo: me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. La gracia de Dios es para con nosotros cuando ofendemos a alguien, cuando le ofendemos a Dios. Y cuanto más el Señor nos perdone, más nosotros le amamos a Él. Recordábamos en la mañana los grandes mandamientos: amar a Dios. Y amamos a Dios en gran cantidad por los muchos pecados que nos ha perdonado. Amamos a nuestros hermanos porque nuestros hermanos también nos perdonan, porque hemos aprendido a recibir la gracia, hemos aprendido a ser perdonados. Vamos a orar. Dios, gracias por ese gran regalo que tú nos has dado, de poder tener acceso a ti, de poder entrar confiadamente a ese trono de gracia, de poder verte, de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque has perdonado nuestros pecados, y así como has perdonado nuestros pecados, te amamos, Señor. Gracias por permitirnos amarte, por permitir amar a nuestros hermanos. Todos hemos sido pecadores, te hemos fallado, pero Señor, tú has perdonado. Tu gracia ha sobreabundado en cada uno de nosotros y tú nos has enseñado, Señor, a aceptar esa gracia, a entender que nada merecemos, pero que tú, Señor, de tu sobreabundante gracia nos das. Gracias, Señor, por esto. Ayúdanos también a perdonar, ayúdanos también a ser perdonados. Sigue moldeándonos, sigue dirigiéndonos en todas las áreas de nuestra vida. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.